Cordial saludo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde encuentran como otros videos jurídicos de interés. Vamos a continuar con nuestro curso de Introducción al Derecho, esta vez la que hemos denominado Lección 4, Video 1, en la que vamos a abordar el tema de las fuentes del derecho. Vamos a iniciar con un ejemplo para luego introducirnos en la teoría. Cuando existe un conflicto entre dos o más personas, que no puede resolverse a través de lo que los abogados llamamos mecanismos alternativos de solución de conflictos, les hablo de la conciliación, la amigable composición, la transacción, etc. Lo lógico es que acudamos ante la autoridad, en este caso ante un juez, para que él determine quién tiene la razón. Para decidir el caso, el juez debe revisar todas las normas que regulan ese tema y finalmente tomar la decisión que en derecho corresponda. ¿Qué hace entonces el juez? ¿De dónde brota ese derecho? ¿De dónde brotan esas normas necesarias para decidir el caso? ¿Podrá el juez acaso inventarse la norma de acuerdo a lo que él considera o le parece más justo? Todos estamos de acuerdo en que eso no es posible, pues nuestros estados, Colombia, Perú, México, Argentina, en fin, cualquiera sea el país de Latinoamérica en el que me escuchen, se denominan estados de derecho, y existen unas reglas para que los congresos expidan las leyes que van a regirnos, y los jueces deben acudir a dichas normas a través de las cuales decidirán quién tiene la razón. Digamos, metafóricamente hablando, para definir de una vez por todas este tema, que el juez de nuestro ejemplo se dirige a una gran fuente, en este caso no de agua, sino a lo que llamamos las fuentes del derecho, de donde brota el derecho, donde nacen esas normas con las que él va a tomar la decisión. Según la RAE, estas fuentes del derecho son principios, normas escritas y costumbres de los que, junto con las interpretaciones sostenidas por la jurisprudencia, se nutre el ordenamiento jurídico y que constituyen, nos dice la RAE, la base del derecho objetivo. Es así también como el doctor Rodolfo Vigo, filósofo del derecho argentino, nos dice que las fuentes del derecho son lugares donde los abogados, jueces, fiscales, procuradores, en fin, los juristas van a buscar las respuestas jurídicas que necesitan para resolver una controversia. Miremos ahora qué nos dicen los tratadistas y doctrinantes del derecho respecto a la clasificación de las fuentes del derecho. Ustedes van a encontrar en libros, en videos, que las fuentes del derecho se dividen en tres, que son formales, materiales o reales y por último fuentes históricas. Pues el importante jurista mexicano Eduardo García Maínez nos dice lo siguiente, que en la terminología jurídica la palabra fuente tiene tres acepciones. Fuentes formales, las que entendemos como procesos de creación de las normas jurídicas. Ustedes van a encontrar en algunos textos jurídicos, y así lo dice también la Corte Constitucional de Colombia, que las fuentes formales del derecho son la ley material, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina. Estas que acabo de mencionar, de acuerdo con el profesor García Maínez, son el cauce o canal por donde corren y se manifiestan las fuentes reales. ¿Pero qué son entonces las fuentes reales? Que ustedes van a encontrar también en algunos textos como fuentes materiales. Digamos que son los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas, es decir, las necesidades económicas o culturales de determinada sociedad o de las personas a las que está destinada esa ley. Vamos a aclarar esto para dejarlo mucho mejor con un ejemplo. A la hora de hacer una ley, que ya dijimos es una fuente formal, el legislador debe tener en cuenta lo que está ocurriendo en la sociedad, una crisis económica, problemas de seguridad, desempleo, etc. Lo que en este caso la doctrina denomina una fuente real, o ustedes van a encontrarla, como ya se los dije en algunos libros, como una fuente material, algunos también la denominan una fuente política. Detengámonos en este punto entonces. Si usted está viendo este video para aprobar su examen de introducción al derecho, recuerde entonces que si habla de fuentes formales, se está refiriendo a la ley, a la jurisprudencia, algunos dicen que a la legislación, a la doctrina, etc. Si se habla de fuentes reales o materiales, se está refiriendo a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas.
Pongamos un ejemplo con lo que nos está ocurriendo hoy en el mundo con el COVID-19. El Congreso ha expedido normas para conjurar la crisis derivada del COVID-19, porque es evidente que existen factores que obligan a abordar este tema. A eso que ocurre en el día a día de una sociedad y que obliga al legislador a producir leyes, se le llama fuentes reales o materiales del derecho. Por último, en esta clasificación, que ya venimos diciendo reales, formales o materiales, nos queda pendiente las fuentes históricas, que son los documentos, inscripciones, papiros, libros escritos en el pasado que sirven de fundamento para la creación de las normas actuales. Termino este video haciendo 3 claridades importantes. La primera, para las personas que me escuchan desde Colombia, es importante que ustedes tengan en cuenta que de acuerdo con la Corte Constitucional, interpretando el artículo 230 de nuestra Constitución Política, las fuentes del derecho se clasifican en materiales o reales y formales. Son fuentes formales, también lo dice la Corte, como lo acabamos de ver, la ley material, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina. Sin embargo, y aquí está lo importante de la aclaración, la tradición jurídica secular colombiana siempre ha establecido que solo es fuente formal principal de derecho la ley en sentido material. Esto es, la Constitución, la ley, los decretos y demás actos jurídicos. Ojo con esto, las otras fuentes en Colombia solo son criterios auxiliares de la actividad judicial. Quienes me escuchen en otros países tienen que ir a su constitución, a la de Bolivia, a la de Argentina, a la de República Dominicana, a la de Ecuador, y revisar qué dice esa constitución respecto a cuáles serán las fuentes del derecho en su legislación interna. Miremos lo que dice, por ejemplo, el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. La segunda claridad que quiero hacer es poner de presente lo que nos dice el abogado colombiano Mario Fonseca Ramos respecto a la razón de ser de la clasificación de las fuentes del derecho, quien citando al autor italiano Norberto Bobbio nos indica lo siguiente respecto a este tema. Lo que interesa resaltar, dice Bobbio, citado por Ramos, en una teoría del ordenamiento jurídico, no es tanto cuántas y cuáles son las fuentes de un ordenamiento jurídico moderno, como el hecho de que en el mismo momento en el cual se reconoce que existen actos o hechos de los cuales se hace depender la producción de normas jurídicas, lo que llamamos precisamente fuentes del derecho, se reconoce que el ordenamiento jurídico, más allá de regular el comportamiento de las personas, regula también el modo como se debe producir la regla. Ahí está entonces, existen unas fuentes del derecho que nos dicen que es de allí de donde se puede extraer la norma para resolver un caso y esa norma tiene unas reglas de construcción, es decir, no un juez, no un solo legislador puede decir que es norma, sino que debe cumplir unos parámetros que vamos a verlos más adelante cuando expliquemos la ley como fuente formal del derecho. Y la tercera claridad importante viene de la mano del doctor Rodolfo Vigo, que en varias conferencias que ustedes podrán encontrar en esta plataforma de videos nos hace notar que no debería seguirse enseñando en las facultades de derecho que solo la ley, la jurisprudencia o la doctrina son fuentes formales del derecho, pues para él es claro que existen otro tipo de fuentes, como los reglamentos de una empresa, los contratos, el testamento y muchas otras cosas que deberían tener la categoría de fuente formal del derecho. El profesor Vigo nos dice lo siguiente: existe una especie de pretensión de clausurar las fuentes del derecho, pensándolas solo en general, sin observar que un reglamento de una empresa, un contrato o un testamento son también fuentes de derecho. Llegamos al final de este tema. Espero que este importante asunto quede claro para todos. Los invito a darle like si les gustó y a compartir este video para que muchas más personas en América Latina sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.